internado los conceptos generales de lo que es las definiciones y las características del adulto mayor y vamos entendiendo la fisiopatología y las teorías que promueven de explicar precisamente este fenómeno, vemos la otra parte, el gran compromiso organizacional que existe a nivel local y nacional en cuanto a la oportunidad de ofrecer logísticamente un sitio de atención o de sustentación de la vida de un adulto mayor y que se ha organizado hará unos 20 años en nuestro país, quizá más, para llegar a un estado de inclusive ser referencia a nivel regional. De tal forma que nuestras famosas casas de reposo, que ahora ya no se llaman casas de reposo, sino se llaman centros de atención del adulto mayor, que eran las famosas antiguas casas de reposo, que partieron indudablemente de servicios humanitarios, pero que actualmente ya están organizados de una manera sistemática y muchos de ellos muy cómodos para que garantizar precisamente que esta vida del adulto mayor, esta sobrevida del adulto mayor, se haga en mejores condiciones y cada vez con mayores y mejores resultados. Muy bien, miraremos entonces lo que significan los servicios geriátricos, así como le he puesto en la gran línea. De tal manera que recordamos, como habíamos dicho ya, que los centros de atención geriátrica son públicos relativos y privados, como ya lo hemos determinado. De tal forma que podemos empezar a visitar algunas características, algunas instalaciones, como es, por ejemplo, la casa de reposo, todavía tiene ese nombre, eso no ha podido sacarse del cliché, del denominativo antiguo, ahora se llaman centros de atención del adulto mayor, que se le intituló inicialmente casa de reposo, pero que antes era simplemente una instancia donde almacenaban a los viejitos, ¿ya? Y que sobrevivan de la mejor forma sin mayor lineamiento y ni conducta profesional. Pero ahora precisamente se llaman centros de atención del adulto mayor que precisamente están mucho más organizados y que conllevan incluso formas ya de vida de grandes poblaciones de adulto mayor. Entonces tenemos este centro de adulto mayor denominado Casa de Reposo Señor de los Milagros, que ahí tiene una dirección para que alguno quizá pudiera ir y que no necesariamente nos puede expresar una experiencia de la visita personal que pudieran tenerla en cuenta. Características que tiene, por ejemplo, esto. ¿Dónde está ubicada? Acá está. Urbanización Los Naranjos, a José Luis Bustamante y Rivero. Aquí están teléfonos, aquí está funcionando. Y aquí tiene, por ejemplo, por si acaso, todo esto es estadístico. Yo no tengo ningún tipo de relación, por si acaso, y es bueno aclararlo, con ninguno de estos centros. Porque aquí necesariamente estamos haciendo una especie de propaganda, pero más que nada es indicativa para poder darnos cuenta qué cosa significa, cómo están funcionando estos centros de atención de adulto mayor. Y aquí, por ejemplo, dicen nuestros servicios: personal de enfermería, personal médico, servicio de alimentación, servicio de transporte, ambulancia, lavandería, servicios, es decir, actividades didácticas, festejos, paseos a lugares turísticos de Arequipa, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Todas unas características que ya han sido
elaboradas y han sido superadas frente a lo que significa antiguamente simplemente un sitio donde se le daba cobijo en circunstancias no tan halagüeñas a los adultos mayores. Y ahí vemos a la cabeza, dice, personal de enfermería, que este es un detalle importante, porque necesariamente un adulto mayor necesita asistencia, asistencia. Habida cuenta de que el adulto mayor puede ser, es una persona que fácilmente necesita un manejo de sus patologías a nivel terapéutico, una polifarmacia. ¿Y qué mejor personal podría estar a la mano como el personal de enfermería dentro de la administración per se de un medicamento, el control de un medicamento? Este es un dato muy prevalente para que sea el personal de enfermería el característico dentro de un centro de atención de adultos mayores. Igualmente, necesariamente tiene que haber la presencia de una supervisión médica, y lo tiene. Y aquí dice 24 horas al día, una vez al día, es decir, características propias. Lo demás es natural, tiene que haber un sistema de alimentación, cómo se alimentan, cómo duerme, etc. Y son personas que no dice aquí patologías expresas, sino que aquí no lo dice, sin embargo, dentro de la aceptación de una paciente, de un usuario adulto mayor, estamos viendo características que ninguno tiene una actividad postrante. Entonces ya estamos diferenciando estas casas de asistencia del adulto mayor, como por ejemplo esta. No tengo nada que ver por si acaso con eso. Aquí especificamos un poquito más los detalles que hay, los comedores, cómo son los tipos de comedores, cómo este es una especie de internado que hay del adulto mayor. Espacios que conllevan, ¿cierto? Tiene que haber amplitud, tiene que haber situaciones expresas donde haya facilidad de movimiento y no hacinamiento. Precisamente uno de los términos de la evaluación es qué entendemos por hacinamiento o no dentro de lo que significa una casa de atención del adulto mayor. Aquí, por ejemplo, Asociación Nacional de Cesantes de la Educación. Es toda una organización que está dentro de lo que significa la atención en la seguridad social. La seguridad social es una de las primeras que a nivel de nuestro país, a nivel ocupacional, organizó la atención del adulto mayor. Hay que reconocer, es una de las primeras instancias, estamos hablando del año 90 en adelante aproximadamente, cuando le dieron un empuje mayor precisamente al trabajo de los profesionales de asistencia social, y le dieron un tremendo vuelco en lo que significa la atención al adulto mayor. Y una de las expresiones es esto, por ejemplo, que entidades como esta asociación, aquí dice Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Educación, que precisamente en base a su organización significó es el establecimiento de un centro de atención de adulto mayor precisamente a nivel clínica, a nivel clínica. Entonces, eso es lo que hay que resaltar. Y aquí tenemos precisamente instalaciones de lo que significa esta entidad. Ahí la vemos. A nivel, como ya tiene, a nivel clínica tiene servicios médicos expresos. Ya hay servicio médico clínica. Ya conlleva otro nivel de adecuación en su atención y también de descentralización de los servicios médicos del Seguro Social. Esa es una de las diferencias, que es una clínica entrando dentro de lo que es la atención de un adulto mayor.
Aquí hay otro centro, un centro geriátrico, el San Vicente de Paúl, en el Cercado de Lima. Aquí hay una fotografía que conmueve, lo he puesto para que vean la dimensión del local y cómo necesariamente eso está, por ejemplo, en Barrios Altos. Quien conoce Barrios Altos, de repente, la única comodidad no, la única no, soy negativo ahí. Son instalaciones totalmente amplias. Tal vez en el lugar de acceso no es tan sencillo como es en la calle Anca, se acuerda, en Barrios Altos. Sin embargo, son instalaciones totalmente amplias que cierto le dio, esto depende un poquito de la beneficencia, tiene entidades que la solventan y que tiene una parte de ser eso, de dar servicios múltiples, inclusive de humanitarios. Hay sitios de este centro geriátrico que son solventados y otros que son de asistencia inclusive a gente abandonada, por ejemplo. Aquí un poquito para mirar las instancias, cómo han sido construidas, para tener una idea que precisamente son estructuras ad hoc para esta situación. Aquí lo tenemos, miren, realmente, bueno, es una construcción antigua, donde hay personal médico, hay personal de enfermería, hay asistentes, trabajadores de la asistencia pública, etcétera. Y una serie de adaptaciones precisamente porque es ya un centro geriátrico que también por un lado está la asistencia neta del adulto en su convivencia y también la asistencia médica. Hay inclusive salas de hospitalización que han sido adaptadas últimamente. Aquí tenemos otra vista, otro aspecto, por ejemplo, aquí hay intervención de entidades religiosas. Aquí generalmente hay este aspecto muy determinante en la conducción de un centro de adultos mayores, es esta parte de la religiosidad, que es muy importante. Tengamos la idea, que tengamos qué cosa es ese ser superior que determinamos nosotros, lo tenemos como Dios, los que somos cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Otra vista de los centros que tiene, por ejemplo, los centros de comida, los centros de rehabilitación. Este centro es muy reconocido a nivel nacional. Aquí tenemos unas instalaciones un poquito diferentes que corresponden al Hospital Geriátrico de la Policía Nacional del Perú, el San José, que está por Pueblo Libre, me parece, no identifico muy bien la dirección, que tiene una disposición que también tiene buenos años ya y está dentro de lo que significa Guardia Civil, la policía o las sanidades en general, tiene un paso adelante en su organización. Sin embargo, a nivel de Fuerzas Armadas, la FAP, la Marina, el Ejército, todos tienden ya a tener en cuenta la instalación y coberturas precisamente a nivel del adulto mayor, que por ejemplo el Ejército tiene un hospital geriátrico que está en Chorrillos y que tiene una magnífica denominada residencia geriátrica que tiene a la vez la atención como sería el hospital y la residencia en sí. Entonces estamos mirando cómo la población en general en sus diferentes niveles se organiza para el funcionamiento precisamente dentro de estos establecimientos, dentro del concepto y cobertura gerontológica que conmueve a nuestra gran población. Aquí entramos un poquito en las instalaciones ya del tipo privado. Son instalaciones muy bonitas, muy cómodas, muy especialmente adaptadas.
Tenemos en San Juan, en los portales, hay estas instalaciones dentro de los grupos Gero Vitalis que excelentemente son y dan unos servicios completos indistintamente. Hay un poquito los gráficos para mirar cómo son tremendas residencias con muchas comodidades. Ahí la estamos viendo instalaciones perfectamente cómodas, ¿ven? Donde prima precisamente el entender que este adulto mayor en sus diferentes formas de expresión necesita y merece todo un sitio de atención que se da felizmente en nuestro país y que lamentablemente mucho tiene que ver a veces con el lugar citadino, pero sin embargo está diseminándose a nivel nacional. Y decía, ¿no? Somos referentes a nivel regional, tanto en lo que significa lo dependiente, llámese el Ministerio de Salud, la Seguridad Social, entidades laborales en general, dependiendo del Estado, cuanto situaciones de iniciativa privada, como por ejemplo estas instalaciones. Ahí lo vemos, diferentes instalaciones a nivel de la Gran Lima, ¿no? Los planos generales de cómo se da estas residencias para los adultos mayores. Muy bonitas, realmente muy bonitas, que inducen a que seamos factibles de acceder a estos servicios. Excelentes, el personal profesional, los servicios adecuados, etc. Aquí lo tenemos. Otra visión de diferentes, tanto en La Molina como en Surco están las instalaciones. Aquí tenemos el Hospital Geriátrico Melgar en Arequipa. Por eso decía, a nivel nacional ya están instalándose en diferentes capitales estos centros que ya se ha entendido que es necesario que existan y que debe haber una facilidad de la cobertura. Esto es en Arequipa, por ejemplo. Muy bien, jóvenes. He querido hoy día llegar a estas alturas y con esto, en la próxima semana, está nuestro examen, nuestro primer examen teórico. Hoy día no lo garantizo que hoy día suba esto. De todas maneras, el día lunes debe estar con ustedes a través del delegado, si es que no está en la plataforma, todas las clases para que tengan tiempo de revisarlas y el día sábado tengamos en la hora de teoría, en la hora de práctica, perdón, tengamos la evaluación pertinente. ¿Alguna pregunta, por favor? Doctor, una consulta. En relación a lo que ha formado el grupo, ¿qué se debe realizar exactamente? ¿Cómo? En relación a que ha formado usted grupos, ¿qué se debe realizar La exactamente? evaluación que íbamos a hoy día, vamos a hacerla la próxima semana. La evaluación en cuanto hoy día es de aspecto práctico. En cuanto precisamente a lo que significa, a las preguntas oportunas. Íbamos a hacer, les iba hoy día a ver la parte evaluativa con respecto a la práctica y ponerle las imágenes de todos los centros que hemos visitado, pero he considerado al final que no es pertinente y lo dejamos para la próxima semana en cuanto a así como están los grupos y aparte de la evaluación normal de la práctica, nuestra evaluación de la primera evaluación teórica que debemos tener. La próxima semana vamos a revisar toda esta visita, pero para eso tendrían que tener ustedes los PPTs que lo deben tener el día lunes máximo hasta el día martes. Doctor, a ver si lo entiendo bien. Vamos a realizar las diapositivas en base
a los centros de adulto mayor que vamos a visitar? No, compañera, el doctor dijo que son grupos de práctica que posteriormente vamos a trabajar. Solo la otra semana tenemos examen No, y pero que está estamos hablando, atentos. No, Paulita, está diciendo, doctora, usted está diciendo que el día martes o lunes tenemos que tener algo listo. a las PPTs que va a mandar el doctor de las Ah, clases. ya, ok, Ajá. ok. Ya, Listo, gracias, muy amable. ya. Hasta luego, doctor, Muchas gracias. gracias, doctor. Hasta luego. Bien, Hasta luego, Qué doctor. trauma visitar ese. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. hasta luego.